Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. Neuquén Producciones y nuestros medios: FM Cosmos 90.1 MHz, FM Sensación, Programa Sin Fronteras, Programa La Ventana del Valle, nuestros portales de noticias: www.noticiasinfronteras.com, www.noticiasinfronteras.com.ar y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas. Sin Fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. Neuquén Producciones. Neuquén Producciones. Sin Fronteras. Hola, hola. ¿Probando? ¿Estamos? Bienvenidos. ¿Están preparados para iniciar este viaje? Aquí comienza Sin Fronteras. Conducción: el periodista Ricardo Huarte. En los controles, musicalización y puesta en el aire, Tito Huarte. Dirección: Marisa Noemi. Producción: Rocío del Pilar. Comercialización: Luz Marisa Luján. Quédate, no te vas a arrepentir. De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10, recorremos el país del interior con el periodista Ricardo Huarte. Política, educación, la realidad sin fronteras. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén sin fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593, 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí a recorrer el país del interior sin fronteras, sin olvidarnos de que estamos insertados en el mundo y por ello tenemos nuestro reporte internacional. Sin fronteras, recorremos el país del interior por la ruta de la información y comenzamos así. Quien les habla, Ricardo Huarte, les da la bienvenida y tenemos mucha información para compartir el día de hoy. A no olvidarse de nuestras líneas de comunicación, porque vos sos importante, porque vos sos la estrella del programa y tu opinión nos interesa. Por eso, el número de WhatsApp es el siguiente: 2994-160-903. También 2994 55 75 93. No te olvides, si tenés algo que contar, decilo, no te calles, contalo. Sin fronteras. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras, Río Negro. Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. Nos subimos a la ruta de la información para comenzar a recorrer el país del interior sin fronteras en el norte de la Patagonia, en la provincia de Río Negro. Control de las licencias médicas. Compartimos este informe sin fronteras. La primera información está relacionada con algunos números publicados por el propio gobierno de Río Negro en relación a este sistema de control de ausentismo, que están realizando en diferentes sectores para que el Estado sea un tanto más eficiente, básicamente, y los ojos puestos en este caso en los docentes, que claramente es uno de los sectores que mayor cantidad de licencias piden mes a mes. En septiembre, de los 48.518 días de licencias solicitadas... ¿Cuántos días? 48.518. 48518 días de licencia solicitadas por empleados públicos de la provincia, más del 53%, es decir, 25.796 días,
fueron rechazados por irregularidades, mientras que solo 22.722 días fueron aprobados. Esto implica que, para hablar, digamos, mucho más claro aún, que la mitad más o menos de las licencias fueron rechazadas porque no correspondían, básicamente. Porque no tenían fundamento. Porque no tenían fundamento. La titular del área de trabajo de Tania Lastra. El tema de estos certificados, lo que se ha dado a conocer. Estamos con la secretaria de la función, Tania, ante todo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se ha dado a conocer estos informes de control de absentismo. Exactamente, transcurrido el primer mes, prácticamente se ha establecido, hemos podido lograr un informe bastante elocuente de lo que ha sido la implementación de este control de absentismo en la provincia de Río Negro, que comenzó con los primeros pasos comenzaron a darse a partir del día 2 de septiembre. Esto fue con la administración pública en general. Luego el día 9 comenzó el Ministerio de Educación y el día 16 comenzó Policía y Servicio Penitenciario. Con lo cual ya sobre fin de mes teníamos a la totalidad de los empleados públicos bajo este sistema de auditoría médica, auditoría que planteó el gobierno provincial para optimizar los recursos humanos, y ustedes saben que para el erario provincial, digamos, para las arcas del Estado, representa casi el 75-78% de los ingresos en la provincia de Río Negro. Estamos un poco impactados, ¿no?, con el número de, digamos, que nos ayuda también a dimensionar por qué el Estado se ha puesto este objetivo de hacer un control mucho más exhaustivo, porque más allá de lo que todos como padres consideramos que es el impacto, ¿no?, para un chico que pierde clases, para un chico que no puede ir a comer a un comedor, para un chico quizás de primaria que no tiene una semana seguida una maestra porque van cambiando. Más allá de eso, el impacto económico para los rionegrinos que con los impuestos sostienen, ¿no?, este sistema. Sí, exactamente. En el caso, acá nosotros estamos, no queremos ni que los docentes se sientan estigmatizados ni nada que se le parezca, con lo cual, y sabemos que el impacto es en todos los órdenes, porque tenemos que tener en cuenta, sí, muy especialmente en la cuestión de educación. En primer lugar, lo que vos decías, ¿no? Los chicos que permanentemente vienen cambiando de maestra, de docentes. Vemos que en algunos casos, a lo que va del año, han tenido, algunos casos, 4 o 5 maestras entre la titular, suplente y suplente de suplente, con lo cual se ve afectado demasiado, digamos, su nivel en cuanto a los conceptos que ha podido adquirir. Eso es por un lado, que es muy importante y que el gobernador en esto ha puesto especialmente énfasis porque necesitamos dar una educación de calidad. Pero por otra parte, y no menos importante, es la cuestión económica que se produce detrás de la ausencia de un docente titular. Porque no es solamente lo que le cuesta al Estado en remuneración y en aportes este docente o cualquier otro empleado del Estado, sino que especialmente en educación, ese docente tiene que ser reemplazado por un docente suplente, con lo cual el costo es doble. Ustedes imagínense que, por ejemplo, un empleado del Estado, de la administración pública, de cualquier organismo, la ausencia de un empleado, ¿en qué repercute? En que el compañero está recargado del doble de trabajo porque el empleado no vino a trabajar por una cuestión de salud o por la cuestión que fuere, pero no vino a trabajar, con lo cual el empleado está trabajando, está recargado. En el ámbito, si vamos al tema de salud, precisamente muy caro a todos los rionegrinos, ¿no? Por esto de que tenemos pocos médicos, pocos enfermeros, porque la realidad es que no abunda. No hay en el mercado, digamos, de trabajo un montón de médicos pululando y que nosotros no estemos tratando de captarlos, porque la realidad es que estamos buscando médicos y especialistas en toda la provincia y en afuera de la provincia también. Con lo cual, la ausencia de un médico o de un enfermero, ¿en qué nos afecta a todos los rionegrinos? Es que si vos vas a las guardias, no está el médico, o vas a una consulta, no está ni el médico ni la enfermera. Entonces, en esto, además del costo económico, también pasa por este lado, ¿no? Sí. Y en el caso de seguridad, por ejemplo, la ausencia de los policías, y la ausencia de policías se nota en la calle, con lo cual, más policías en las calles redundaría en mayor seguridad. Y si nosotros sabemos que el índice de ausentismo principalmente está primero docente, esto es la triste realidad,
segundo el Ministerio de Salud, tercero policía. Bueno, estamos hablando de los 3 organismos más importantes en que la ausencia de los empleados nos trae complicaciones. Y esto no hablando solo de lo económico, sino de la vida en general de los rionegrinos. Me quedo pensando mientras la escuchamos aquí atentamente, ¿cuánto tiempo se tardó? O sea, ¿por qué se llegó a esto? ¿De cuántos años pasaron para que en un mes que se ponen a hacer controles tengan que rechazar la mitad de las licencias? Imagino todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Bueno, acá hay la realidad es que desde diciembre que ingresamos con el gobernador Alberto en esta nueva gestión, es que nos propusimos como objetivo en la función pública esto del control del gasto en los recursos humanos, ¿no? El gasto en recursos humanos de la provincia. Entre las cosas que teníamos que ver era esto de que hacía mucho tiempo, no sabemos desde cuándo, pero desde hace mucho tiempo, que no se efectuaba un control en el ausentismo. No digo del presentismo, que eso es otra etapa cosa en la que pronto nos vamos a abocar, porque para esto hace falta comprar elementos para poder marcar el presentismo en las escuelas, en los hospitales, en los distintos lugares. Estamos hablando del ausentismo. Y estamos hablando solo del control sobre los agentes que tienen una enfermedad propia del titular o que se quedan en su casa para cuidar a un familiar enfermo, ¿sí? En el caso de los docentes, son 3 artículos de 35 artículos que tienen los docentes para poderse tomar el día. 35. Así como ustedes escuchan. Sí. 35 artículos. Nosotros solamente estamos controlando los que tienen que ver con la salud del titular, de un familiar, del titular por corto tratamiento, del titular por largo tratamiento, enfermedades que llevan más de 30 días para su recuperación, o de atención de un familiar enfermo. Sí. El resto de los artículos los controla el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué sucede? Que desde hace, no sabemos desde cuándo, este control no se viene haciendo, con lo cual, por ejemplo, en el mes de agosto, vamos a irnos solamente al último mes antes de comenzar con la implementación, mes de agosto. Nos encontramos que de las 42.303 días de licencia que se pidieron entre todos los docentes, policía, salud, seguridad, trabajo, bueno, todos los organismos, sí. En total se pidieron 42.303 días de licencia. ¿Qué sucedía? Que entraba el certificado médico de la gente en la escuela o en los organismos de recursos humanos de cada hospital, de cada lugar, de cada ministerio, y eso era tomado como palabra santa. O sea, el certificado que venía, por ejemplo, con un dolor de cabeza, 20 días, con certificado médico, se tomaba entero, con lo cual se le justificaba todos los días, los 20 días, por un dolor de cabeza. Se lo justificaba si el certificado venía incompleto, no tenía los datos del médico, la matrícula o el sello. Se lo tomaba si el certificado no decía cuál era el diagnóstico. No importaba nada, solamente un papelito donde el empleado llegaba con sus certificados o lo que tuviera para que le sea remunerada su ausencia. ¿Sí? A partir de este control con el grupo de médicos que se está llevando adelante, resulta que en septiembre se pidieron 48, bueno, de esas 42.303 días, sí. Se pagaron todos. A todos se les justificó la ausencia. A partir de septiembre, con este nuevo sistema, se pidieron 48.459 días de licencia. O sea, similar a agosto, más que en agosto. Similar a agosto, un poquito más. Sí. ¿Qué resultó ser de esto? De esta cantidad, que el 53% de esos días no se lo pudieron justificar, se le denegaron. ¿Por qué no se le pudieron justificar? Como ya les digo, certificados, por ejemplo, donde te indicaban una lumbalgia, 20 días. Cuando una lumbalgia es un dolor de espalda que con 3 días el agente o cualquier persona debería estar recuperado, porque si no está recuperado ya tiene otro problema y debería ir a que le hagan una placa, una resonancia, cualquier otro estudio que justifique más días de licencia. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿qué hace el grupo de médicos o este control médico? Recibe el certificado, lo audita
primero si el certificado está en condiciones, porque Claro. ya te digo, había certificados que venían hasta sin el nombre de la gente, con lo cual... Como podía un haber sido certificado cualquier genérico. Claro. cosa. Un genérico, Sin un nombre. genérico. O por ejemplo, faltaban datos del médico tratante, los números de matrícula, sin sello, con una firma que vaya a saber de quién era. Todo eso se recibía, hasta el mes de agosto se recibió todo eso. A partir del mes de septiembre todos esos certificados se auditaron y así resultó ser que más de la mitad de los certificados no guardaban ni las exigencias para que sea un certificado válido, ni las exigencias, digamos, de los diagnósticos. Muchos de los diagnósticos que figuraban no tenían nada que ver con la cantidad de días que se le recomendaba de reposo. Con lo cual, acá hay también, ¿no?, una cuestión de connivencia. Claro, una También, responsabilidad sí. médica, claramente, ¿no? Y claramente. Yo he visto certificados, que no los tengo aquí en este momento en la mesa, pero son públicos, o sea, la parte que Sí. se puede ver, no los nombres ni las personas, pero Mm. y vos tenías, por ejemplo, un certificado de una agente que acompañamiento, que pedías 20 días para acompañar a su familiar enfermo, su pareja, por dolor estomacal. Está bien. 20 Eh, días. Por ejemplo, ¿no? Pero de estos casos así, te Vale. puedo citar, no muchos, miles, porque la verdad es que de 48.000, la mitad se denegaron, te imaginas que hay miles de certificados que no se condicen el diagnóstico con la cantidad de días de licencia que se piden. Bueno, Y hay también muchos casos acerca del tema de las licencias, en el caso docente, por ejemplo, sin estar apuntando a ningún sector. Pero, por ejemplo, hemos escuchado a padres que dicen, mi hijo tiene el maestro titular, está enfermo, viene un suplente. Lamentablemente el suplente se enfermó y hay otro suplente. Hay muchos casos también así, ¿no? sí. Lamentablemente, muchísimos. Hay un promedio nefasto que realmente no quisiera ni decirlo porque da vergüenza ajena, ¿no? Pero hay un promedio en algunos casos de hasta 3 docentes por aula. Por lo que y algunos más, con lo cual, pero claro, los docentes no tienen solo 3 artículos para faltar a trabajar. 35. Tienen 35 artículos. Claro. Sí. Y ante Sí. esta realidad Por que ejemplo, digamos que no es una interpretación ni subjetiva, ni tampoco es un análisis con una tendencia ni ideológica ni política, UNTER Ajá. tiene que ante esta realidad, ante estos números, claramente cambiar de postura. Sin embargo, hoy hay algunos paros, ellos lo denominan sectoriales. ¿Usted cree que ante esta situación tiene que haber un reseteo por parte del gremio? Porque de alguna manera están metiendo en la bolsa, digamos, a los miles de docentes que deben trabajar, que deben cumplir y que deben presentar realmente un certificado cuando es estrictamente necesario. Sí, yo creo que la realidad es que UNTER en este caso no nos está fallando al gobierno, le está fallando a los miles de rionegrinos que aportan moneda por moneda para pagar sus impuestos, y lo único que piden esos rionegrinos, porque usted dice el gobernador, o lo que dice UNTER, el gobernador quiere controlarnos, nos está persiguiendo. No, el gobernador tiene un mandato. El mandato es de todos los rionegrinos que todos los meses pagan sus impuestos y quieren que haya un control. Entonces, los docentes no nos deben dar explicaciones a nosotros. UNTER, no los docentes. UNTER, así, en esa postura gremial que hoy tienen de negarse al control del docentismo. UNTER le va a tener que dar explicaciones a cada rionegrino, a cada papá de cada chico que va a la escuela, de que por qué no quieren el control de ausentismo cuando es un derecho del gobierno de hacerlo y una obligación sobre todo del gobierno de hacerlo, porque estamos hablando de que estamos administrando los dineros de los rionegrinos. Entonces, yo creería que UNTER en esto debería cambiar su postura. Nosotros tenemos, bueno, ustedes saben que más o menos hay unos 52.000 agentes públicos en la provincia, de los cuales 27.000 pertenecen al gremio, pertenecen al Ministerio de Educación, entre docentes y no docentes, por ejemplo, porteros, administrativos, profesionales, arquitectos, quienes trabajan en el Ministerio de Educación. Claro está que desde el Ministerio, del mundo, digamos, de los 52.000 agentes provinciales,
el porcentaje mayor de ausencia se registra en el Ministerio de Educación. Estamos hablando del 74% del ausentismo en Río Negro pertenece al Ministerio de Educación. Claro. Vos decís, y bueno, pero son los más. Y bueno, pero no debería superar el 50%. Exacto, sí, exacto. Está en el 74%, ¿sí? La última pregunta que me... Hay una realidad, sí, hay una realidad que también uno lo puede ver en esto de el informe del control de ausentismo. Que los días lunes son los días que la gente pide mayor cantidad de licencias. Todos los lunes se piden el porcentaje mayor de licencias de la semana son los días lunes. Que esto también es algo que hay que verlo, porque no coincidente. Y sí hay algo que nosotros estamos viendo y que estamos analizando, porque se analiza certificado por certificado. Acá estamos hablando de que se tienen 5 consultorios en distintos lugares de la provincia. Sí. Esto es Bariloche, Cipolletti, General Roca, Chuele y Viedma, y se van a abrir más centros con médicos para hacer este control de ausentismo. Estamos viendo que hay médicos que permanentemente se repiten en este control de ausentismo, porque obviamente para hacer el control de ausentismo tenemos que tener el certificado en la mano. Y bueno, y tenemos médicos que tienen un ranking de firma de certificados importantes. Mira. ¿Esto de dónde surge? De cada certificado, de la sumatoria de cada certificado que nosotros vamos haciendo, ¿no? El número de matrícula. Acá no hay forma de errarle, porque se carga el número de matrícula y vos ves la cantidad de veces que se repite. Claro. Pero también es asombroso ver que en lo que fue del mes, de un poquito menos de un mes, porque fue a partir del día 2 de septiembre, también tenemos un ranking de agentes que tienen pedido 12 licencias distintas. O sea, 12 veces, en un 10 mes. veces, en un mes cargaron distintos certificados. ¿Dónde hay más licencias? ¿En qué parte de la provincia se puede observar que hay más gente que falta, que utiliza estos artículos? Bueno, en Viedma tenemos mucho. En el valle, en general, en las zonas más grandes, ¿no? Viedma, Roca, Bariloche, Cipolletti, son los lugares. Pero tenemos un caso que no sabemos por qué, que es bastante llamativo, el caso de San Antonio, por ejemplo, una localidad donde hay se registra mucha cantidad de ausencia. Y bueno, nosotros vamos a ir viendo con este control si va bajando o cómo va evolucionando, para ver qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en San Antonio, que seguramente es muy probable que haya algún médico que accede a dar certificados más fácilmente que otros médicos. Entendemos que viene por ese lado. Sí, Ustedes recuerden que nosotros ya llevamos hecha 2 denuncias contra médicos que abusaban de la lapicera y daban certificados a mansalva, y que le cuesta a la provincia de Río Negro una cantidad de dinero incalculable y que bien se podría destinar a otra cosa, ¿no? Estaría bueno también seguramente saber si esos certificados son pagos, o sea, tiene además una doble intencionalidad, que es el rendimiento económico para el propio profesional, porque vio que existen esas, le iba a preguntar en relación, por ejemplo, a los psiquiatras, que son los que pueden brindar estos certificados psicológicos, que en el caso de Roca también se sabe que se ha repetido el nombre de algunos profesionales, y además como en general estas son comunidades chicas, se conoce hasta el costo que implicaba pagar un certificado, ¿no? Sí. Es una denuncia grave, pero me parece que hay que llegar a fondo. Esa denuncia que realmente es porque era escandaloso, porque esto fue así, se hizo la denuncia porque la cantidad de certificados que se encontraban de esos médicos eran un escándalo. Llegamos hasta la última consecuencia de hacer la denuncia en la justicia, y esas denuncias están siendo, digamos, cursadas en los juzgados, y esto va a dar un resultado que por un lado seguramente será contra el médico que de manera escandalosa firmaba estos certificados, pero además está demostrado que los cobraba, tenía una tasa por la cantidad de días que firmaba, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también acá hay 2 partes. Indudablemente otra parte
tiene que ver con el agente que iba a pedir el certificado, con lo cual vamos a ver cómo esto va a terminar en definitiva esas denuncias que se hizo desde el gobierno provincial. A mí me queda, principalmente la figura del gobernador. Sí, a mí me queda una duda. ¿Sigue la atención de los médicos que ven a sus pacientes por Zoom? Es decir, un médico que es, no sé, llamarle de Roca y ve a un paciente, por decir algo, de Regina, ¿no? Por Zoom y da el certificado médico, ¿no? Bueno, de las denuncias que nosotros formulamos, pasaba eso, que ni siquiera eran por Zoom, era por mensaje de WhatsApp, en donde la gente se contactaba con el médico le decía cuál era la tarifa, entonces a vuelta de que ellos le presentaban, como cualquier transacción económica, el papelito o la transferencia que le hacía desde la gente al médico, el médico le mandaba el certificado. Eso era todo. Bueno, nosotros estamos viendo de este ranking del control de ausentismo, ranking de los profesionales que está emitiendo los certificados actualmente, también vemos asombrosamente que algunos son, por ejemplo, de General Roca, y aparecen certificados, por ejemplo, en Valle Medio, están apareciendo certificados en Viedma, o que son de Viedma y aparecen en otro lugar de la provincia, por lo cual, sobre eso también vamos a hacer la investigación que hicimos la primera vez, para ver si podemos determinar qué es lo que está sucediendo, cómo es que está atendiendo así, ¿no? Bueno, usted sabe que llegan, este tema es muy polémico, cuando hablamos del Estado en tiempos tan difíciles, donde la mirada está puesta siempre en si es efectivo, si no, los impuestos, cuando cuesta tanto en una economía tan difícil pagar los impuestos para sostener un Estado, obviamente que generan un montón de mensajes. Por ejemplo, si pidieron 48.000 días, dividido en 15, son 3.234 las personas que pidieron 15 días de licencia. ¿Puede ser real esta cuenta? Puede ser real. A ver, si nosotros dividimos, esto es tremendo, ¿no? Si nosotros dividimos 42.000, esto en agosto, 42.303 días de licencia que pidieron, ¿no? De licencia, lo dividimos por 30 días, entre el mes, por 20 días en realidad, porque sábado y domingo no se trabaja, no trabaja en el empleo público. Estamos hablando de 2.115 meses, dividido 12, estamos hablando, no, es una locura, no le puedo decir el número porque da vergüenza. Claro, la cantidad de años que se piden, 176 años, una locura la cantidad de años de licencia que se está justificando. Una locura. Bueno tremendo. Ustedes calculen que nosotros de acuerdo al ministerio de donde es la gente, también tenemos determinado cuánto es el día del valor del trabajo de esas personas, ¿no? Uh-huh. Que varía de acuerdo a si es docente, si es policía, si es médico, y ustedes calculen cada uno de esos días por un monto promedio de 70.000 pesos que le cuesta al Estado, 65, 70.000 pesos que le cuesta al Estado por día cada uno de esos días de licencia. A los que les gusta hacer números, hagan números y realmente es mucho lo que se está pagando. Y ahora lo último que pregunto, estos 35 artículos, ¿esto es por el convenio colectivo? A ver, no tengo tan claro cómo logra un gremio tener tantos artículos para justificar las inasistencias. Bueno, ¿cómo logran? Primero está la ley, ¿no? El estatuto docente. Sí. Segundo, hay una resolución, que es la resolución 233, que ahí se marca todo el compendio de estos 35 artículos que tienen los docentes para tomarse días de licencia, y que muchos de ellos, en muchos casos, se fueron homologando en distintas reuniones paritarias que tuvo el gremio UNTER con el ministerio. Pero esto no data de hace muy poco tiempo, esto data ya hace más de 26 años, con lo cual en cada paritaria se conseguía un nuevo artículo, una nueva justificación para que puedan faltar y que no se descuenten los días. O sea, Tania, los años lograron esto. Que los propios gobiernos también son los que avalaron esto, ¿no? Pero es que claro, de alguna manera llegamos hasta esto. Esto es así. Bueno. No tenemos muchas más explicaciones que eso, ¿no? Porque esto se calcula que hace 26 años que comenzaron con los primeros artículos de justificación de inasistencia. Sí, pasaron un montón de gobiernos. Ya hay llamado para la mesa de la función pública el próximo día, el lunes 14. Sí, exactamente, el día lunes 14
Creo que la mesa está convocada, la estamos convocando para las 11 de la mañana, la mesa de la función pública, aquí en la función pública, con los gremios ATE y UPCN. Vamos a sentarnos a conversar, por las mejoras que se puedan dar a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver si esto lo vamos a poder llevar adelante las negociaciones para poder establecer los aumentos que se van a dar de manera trimestral o bien si será mensual. Creo que todo apuntaría que fuese de manera trimestral, como hicimos en la última reunión paritaria, que nos permitió tener una estabilidad y una previsibilidad en los meses de julio, agosto y septiembre. Importante porque también cerrando el trimestre tenemos el tema del aguinaldo. Claro, cerrando el trimestre tenemos el tema del aguinaldo y eso impacta directamente en el aguinaldo. ¿Podemos tener alguna novedad en los próximos días, en las próximas horas, acerca de un nuevo ministro? El gobernador ya ha dicho que en los próximos días tendrá resuelto el gabinete completo. En este caso, sí, por supuesto, el ministro o ministra de Salud, entiendo que en los próximos días, ya lo anunció el gobernador. Gracias por su tiempo. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1. Es hora de recorrer el mundo con la información y el reporte internacional. Lo compartimos sin fronteras. Israel conmemora la peor masacre de civiles cometida dentro de su territorio en su historia. El 7 de octubre del año 2023, Hamás masacró a más de 1.200 personas y llevó a más de 250 de rehenes a la Franja de Gaza. La masacre marca también el inicio de una implacable campaña militar israelí contra la milicia islamista palestina en Gaza, que ha dejado una ola de muerte y destrucción sin precedentes en el enclave palestino. Soy Jenny Pérez y en Berlín destacamos. Israel recuerda a los cientos de jóvenes masacrados por la milicia islamista palestina Hamás en un festival de música. Es solo una de una larga lista de conmemoraciones por los atentados terroristas contra civiles en el sur del país. También recordaron a los rehenes secuestrados por Hamás. 101 de ellos siguen aún en poder de Hamás en la franja. Y en el frente norte, en el conflicto entre Israel y la milicia chiita libanesa Hezbollah, el ejército israelí anunció zonas militares cerradas en el norte del Líbano. Y Hezbollah asegura haber apuntado contra una base militar israelí cerca de Tel Aviv. Ampliamos desde Beirut. Comenzamos recordando. Se cumple exactamente un año desde los ataques terroristas de Hamás en territorio israelí, ataques que llevaron a la posterior guerra en Gaza. Israel conmemora las víctimas de este primer aniversario a lo largo y al ancho del país. Entre los actos se efectuó una vigilia en el recinto donde se celebró el Festival de Música Nova, uno de los primeros lugares atacados por la milicia islamista palestina. Más de 1.200 personas fueron asesinadas en estos ataques y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Familiares de las víctimas guardaron un minuto de silencio en ese lugar, así como también en Tel Aviv, en memoria de los asesinados y los secuestrados que aún siguen en poder de Hamás en Gaza. Vamos por todos los detalles con la periodista Maya Siminovich, ahora mismo en directo desde Tel Aviv. Maya, saludos. ¿Y cómo ha conmemorado Israel este día de la masacre? ¿Cuál es el ambiente en general en este país en este primer aniversario, decíamos, de la peor masacre de civiles en 76 años de historia? Hola, Jenny. El país efectivamente ha recordado desde las 6:30 de la mañana en diferentes actos, desde un minuto de silencio a las 6:30 en Reim, en donde se hizo la fiesta de Nova y donde hubo más de 360 muertos, asesinados. Se paró la música nuevamente, se hizo un silencio, las familias estaban ahí de luto, destruidas, y de ahí siguió en todos los kibutzim, en las ciudades. Ha habido cientos, más bien miles de actos, por lo menos uno por cada víctima, y eran 1.200
Y así ha continuado todo el día, también con una ceremonia del gobierno estatal que se hizo pregrabada por tanta animadversión que presentó frente al público. El público acusa al gobierno presente de haber estado pasivo frente a este ataque del 7 de octubre, y se organizó en contrapartida una ceremonia por parte de las familias de los secuestrados, que tuvo una asistencia limitada porque estamos en directrices de guerra y no se puede juntar más de 2.000 personas, pero había esas 2.000 personas allí. ¿Y cuál es la situación de los 101 rehenes que aún siguen en poder de Hamás en la Franja de Gaza? ¿Qué se sabe de ellos? No se sabe nada. Esa es la agonía de las familias que andan en la plaza de los secuestrados y en todos los lugares de duelo y de luto y de recuerdo hoy. Los que tienen ánimo de salir, hay muchísimos que no hablan con la prensa y que simplemente se quedan en casa esperando. Hay otros que se manifiestan y piden un acuerdo, no más guerra. No se sabe nada. Hamás de vez en cuando ha mandado vídeos de ellos, como tortura psicológica al pueblo israelí, a las familias principalmente. Y esa es la agonía, que no se sabe quién está vivo, quién está muerto. El ejército calcula que de los 97 que quedan de los secuestrados, pues más o menos la mitad están vivos. Y a todo esto, ¿cuál es el grado de adhesión a la campaña militar del gobierno israelí en los 7 frentes que, según el primer ministro israelí, lucha Israel? Hoy informaban de haber interceptado un misil balístico lanzado desde Yemen, por ejemplo. Sí, hoy hubo un misil balístico de Yemen, hubo 5 misiles desde Gaza, y el norte ha sido bombardeado. Ha habido unos 170 misiles hoy, de lo que casi ya no se habla, pero ese norte está ardiendo y la gente vive en los refugios. La adhesión de Israel, según una encuesta muy reciente, es que la mayor parte de los israelíes quieren la paz. Por lo menos un 53% así lo dice, y un 36% quiere que continúe la guerra. La mayor parte de los israelíes creen que el objetivo principal tiene que ser la evolución de los rehenes, y la victoria total sobre Hamás no está entre sus prioridades según la encuesta. Así que lo que está haciendo y diciendo el primer ministro Netanyahu no está respaldado por la sociedad israelí, según se ve. Maya Siminovich, muchas gracias. En Tel Aviv. Gracias, Jen. Y alrededor del mundo se han sucedido las conmemoraciones por los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden participaron en el encendido de una vela de Yahrzeit en la Casa Blanca, acompañados por un rabino. El acto forma parte, además, de una ceremonia en recuerdo de las 1.200 víctimas, incluyendo decenas de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el aniversario también recrudece las posiciones encontradas en la política estadounidense. El Congreso sigue profundamente dividido respecto al respaldo de Estados Unidos al curso tomado por el gobierno de Israel. El ala izquierda del Partido Demócrata de Joe Biden se ha vuelto particularmente crítica con la guerra de Israel en Gaza. Y tenemos en directo desde Washington al periodista Deutsche Welle, José Díaz Briceño, con los detalles. José, ¿cuán firme es hoy la relación del gobierno demócrata de Joe Biden con el gobierno israelí, especialmente tras los ataques iraníes del último tiempo? Joe Biden gusta de decir que ninguna administración estadounidense en la historia ha apoyado más a Israel que la suya, y esto sí tiene una forma de comprobarse, pues hay $17.900 millones de ayuda militar entregados a Israel desde el 7 de octubre del año pasado tras los ataques por parte de Hamás. Esta es la cifra en la historia más alta jamás registrada en un año de ayuda militar de Estados Unidos a Israel, pero al mismo tiempo ha habido ocasiones en que la administración Biden ha puesto una mano dura para sancionar, por ejemplo, a los extremistas israelíes en Cisjordania, o también para pausar algunas entregas de armas en la guerra en Gaza a su aliado. Y sin embargo, lo que se preguntan muchos analistas aquí en Washington es, ante las faltas que a veces incurre Israel para no avisar, por ejemplo, al gobierno de Biden, a pesar de haberlo pactado, por ejemplo, en los ataques a Beirut recientes, se preguntan si Israel ya es el socio principal en esta relación estratégica o lo sigue siendo Estados Unidos. Y a todo esto, Estados Unidos está en plena campaña electoral. ¿Cómo cala la cuestión israelí en la carrera a la Casa Blanca? Sí, la falta de un cese al fuego es algo que pesa mucho en las oportunidades de Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, se concibe como un peso de la administración Biden el no haber logrado esta paz inmediata, particularmente, como se mencionaba, entre el ala más progresista del Partido Demócrata. El senador Chris Murphy de Connecticut
dijo recientemente que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pudiera estar usando la aceptación de un cese al fuego pues justamente para influir en la campaña presidencial estadounidense y no darle alguna victoria al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris y de alguna manera ayudar al rival republicano Donald Trump, aunque estas son puras especulaciones aún. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y en Alemania también se celebraron en distintas ciudades ceremonias para conmemorar a las víctimas israelíes de los atentados terroristas del 7 de octubre. Desde la Iglesia Memorial de Kaiser Wilhelm de Berlín, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier expresaba su consternación por las atrocidades cometidas por Hamás y reafirmó el apoyo de Alemania a Israel. 5:59 de la mañana. A la misma hora a la que hace un año se iniciaban los ataques de Hamás, se leían en Berlín los nombres de las más de 1.000 víctimas mortales y los más de 250 rehenes. En la ceremonia comenzaban los actos oficiales en Alemania en conmemoración del 7 de octubre. En la ceremonia celebrada en esta sinagoga, las emociones estaban a flor de piel. There's a world before and after October 7, se divide en un antes y un después del 7 de octubre. Cuando veo las fotos de aquel día, me siento mal, porque es como regresar a hace un año. El dolor sigue muy presente. Entre los presentes se encontraba Alon Gad, sobreviviente de los ataques. Su madre fue asesinada el 7 de octubre y su hermana murió en Gaza tras casi un año de cautiverio. Gad considera que no se ha hecho lo suficiente para liberar a los rehenes. Perdimos muchas oportunidades de salvar a quienes están en los túneles con vida, secuestrados. Todavía hay 101 rehenes en los túneles y eso es lo más importante ahora. Gad también estuvo presente en una ceremonia interreligiosa a la que asistió el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Tras pedir la liberación de los rehenes, Steinmeier recordó que nunca desde el Holocausto habían asesinado a tantos judíos en un solo día como el 7 de octubre de 2023. También afirmó que Alemania tiene la responsabilidad fundamental de apoyar a Israel, aunque la paz es más necesaria que nunca. Esta guerra ya ha matado a demasiada gente, ha causado demasiado sufrimiento a los israelíes y a los palestinos, y ahora también a la población del Líbano. También en Berlín tuvo lugar esta manifestación de apoyo a los gazatíes y libaneses atrapados bajo el fuego israelí. Aquí los sentimientos también están a flor de piel. Muchos no piensan dejar de pedir el fin de los bombardeos, aunque sea el aniversario de la masacre perpetrada por Hamás. Hay que condenar los atentados terroristas, pero también hay que tomar distancia y preguntarse cuál es la historia que hay detrás de esto. Esto no empezó el 7 de octubre. Si estamos aquí hoy, ayer y hace un año o dos, es porque la cuestión palestina empezó en 1947. En Berlín, como en muchos otros lugares, los atentados han caldeado los ánimos en uno y otro bando, pero no deja de haber llamados a la tolerancia y la justicia. Tras el 7 de octubre son muchas las heridas abiertas en todo el mundo. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Vamos a continuar recorriendo el país del interior sin fronteras, pero esta vez para enterarnos cómo está el tiempo en la República Argentina, para escuchar algunos consejos comerciales y enseguida volvemos en esta ruta de la información para seguir recorriendo el país del interior sin fronteras. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, para mí es un placer saludarlos. Vamos a dar comienzo entonces a la segunda semana de octubre y por eso nos vamos a preparar para recibir el martes 8. Pero no nos desanimemos, recién vamos comenzando esta semana y lo bueno del caso es que se trata de una semana más cortita, porque este viernes sería un feriado por justamente fines turísticos, anticipando lo que sería el sábado 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De momento entonces vamos a prepararnos para dar paso al martes 8 y por eso yo paso a contarte cómo van a estar las condiciones de tiempo haciendo antes un pantallazo general en nuestro hermoso y bello país. Prácticamente el dato crucial es que este débil frente frío al encontrarse con la humedad en el ambiente genera inestabilidad, es decir, chance de lluvias y también de tormentas
tormentas para distintos puntos de Argentina. Y ahora lo vamos a ver región por región porque hay diversas alertas por tormentas y también por lluvias para distintas regiones de Argentina, a excepción de la Patagonia que presenta un tiempo más estable. Pero comencemos con el noreste y litoral, en donde tal como lo vemos en pantalla, continúan las altas temperaturas y de hecho hay alerta amarilla por tormentas para lo que sería Corrientes y Chaco. En este caso, este fenómeno incluye abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica. Continuamos entonces para la franja central del país, porque en este caso este viento soplando desde el sur-sudeste lo que aporta es humedad en el ambiente, pero también aire fresco en circulación. Por lo tanto, se trataría de uno de los días más frescos de la semana, sumado a esta inestabilidad presente hacia el norte de estas provincias que vemos en pantalla, para lo que sería Córdoba y también Entre Ríos. No se descartan algunas chances de algunas gotitas, lluvias dispersas, pero para el norte de Santa Fe la alerta amarilla de tormenta, por tormenta más bien, también radica hacia el norte de esta provincia. Para el resto de la región, sobre todo el área pampeana agrícola, estamos hablando de tiempo estable para Buenos Aires y La Pampa. Continuamos entonces para las provincias cuyanas. ¿Cómo va a estar el escenario? Bueno, un escenario, tal como lo decíamos antes, nuevamente inestable, con lluvias. De hecho, para lo que sería San Juan y Mendoza hay alerta amarilla por lluvias, con acumulados entre 30 y 60 milímetros para esta jornada que podrían llegar a ser superados. Para lo que sería San Luis, tiempo estable, pero con el cielo cubierto, el aire fresco que también desciende las temperaturas, y para lo que sería la cordillera de estas provincias, no se descarta la chance de algunos copitos de nieve a lo largo de esta jornada que puedan llegar a presentarse. Nos trasladamos entonces de este modo hacia el noroeste de Argentina, donde el escenario es similar a los escenarios anteriores, pero en este caso se suma también la alerta amarilla por vientos del oeste para lo que sería el oeste de Salta, también el oeste de Catamarca y el oeste de La Rioja, con ráfagas que podrían llegar a superar los 90 kilómetros por hora. Además de este escenario inestable, esta alerta amarilla por vientos, así que a tenerlo muy presente. De punta a punta nos trasladamos a la Patagonia y aquí, como lo decíamos antes, esta región del país es diferente al resto de las provincias, porque estamos hablando de que el tiempo estable planta banderas, cielo despejado, en algunas partes sí con cielo cubierto, nubosidad variable, pero sin dudas con un escenario diferente porque el ambiente frío está bastante instalado, sobre todo si nos acercamos hacia el extremo sur de estas provincias, sobre todo en horas de la mañana y de la noche, un buen abrigo que acompañe. Y en este caso estamos hablando de que las precipitaciones quedan al margen, es decir, solamente hacia lo que sería la cordillera de Santa Cruz, algunas chances sí de precipitaciones en forma de lluvia y de nieve para esta región, pero sin alertas por el momento. Con todo esto dicho, entonces, ya estamos más que listos para conquistar el día martes, y yo te recuerdo que toda esta información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Argentina se hace sentir. Sin fronteras. Potenciamos el país del interior. Los protagonistas están en contacto. Con Ricardo Huarte y un gran equipo de producción junto a todas las emisoras asociadas a APAR FM, Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada, AFMER, Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, integrados en FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Juntos somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias, www.noticiassinfronteras.com. www.noticiasinfronteras.com.ar. Los protagonistas están en contacto por todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903, 2994 20 96 10. En Twitter, @sfronteras. Seguinos en Facebook, Sin Fronteras Radio TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Fronteras Radio TV. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, recorremos el país del interior sin fronteras. Todas las voces, con valores, respetando la Constitución Nacional y la República. Los protagonistas están en contacto con Ricardo Huarte, Sin Fronteras.
Nos desconectamos unos minutos. Comienzo espacio publicitario. En instantes, estamos con vos. Es hora de aumentar sus ventas y la herramienta está en nuestras manos. FM Cosmos 90.1 MHz y nuestras redes sociales. Todo a su servicio. Aumente sus ventas sin fronteras. Llámenos. Teléfono y WhatsApp 2994-160-903. WhatsApp 2994-160-903. Nuestro trabajo es el éxito de su comercio, empresa o servicio. FM Cosmos 90.1 MHz. Sin fronteras. Jardín maternal y de infantes Garabatitos. Salas de 1, 2 y 3 años. Inscripciones abiertas 2025. Jardín maternal y de infantes Garabatitos. Entorno de aprendizaje rico y estimulante, interdisciplinario. Nuestros objetivos: fomentar el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico. Crear un ambiente de aprendizaje seguro y divertido. Actividades de socialización y cooperación. Educación física, arte, expresión corporal, juegos. Fomentamos la participación activa y el aprendizaje autónomo. Observación y registro del progreso individual. Jardín maternal y de infantes Garabatitos. Comunicate de 9 a 20. Teléfono 299-442-5843. 299-5021-700. Jardín maternal y de infantes Garabatitos. Visítanos. Leguizamón 2008. Neuquén. Nuestros saumerios y kits de defumación están pensados para purificar y renovar las energías de tu espacio, promoviendo un ambiente de paz y serenidad, perfectas para aquellos momentos que necesitas impulso extra de positividad y claridad. Explora nuestra colección. Descubrí cómo Aromas Luz de Loto puede transformar tu entorno y elevar tu espíritu. Búscanos en Instagram como Aromas Luz de Loto. Entrega inmediata. Aromas Luz de Loto. Plotier, Centenario, Cipolletti. FCK, accesorios para karting. General Roca, Río Negro, 2984-533-442. Fran, Competición Karting. MCA Refrigeración. Reparación de heladeras familiares y comerciales. Cámaras de frío y centrales. Instalación y mantenimiento de aire acondicionados. Mantenimiento de calderas. Trabajos garantizados. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. También Mercado Pago. Número de contacto 2995-803877. MCA Refrigeración. Desde 1990 forman parte de los momentos más importantes de tu vida. Complejo Duronia. Con su diversidad de espacios, salones de eventos y canchas de fútbol, hacen de tu estadía una experiencia única y un momento para recordar siempre con alegría. Sus parques son protagonistas a la hora de elegirlo, con sede para disfrutar y festejar todo tipo de eventos. Hace más de 33 años, la familia de Complejo Duronia siempre tiene motivos para festejar. Te esperamos en Presidente Arturo Ilia Oeste, 250 o por WhatsApp al 299-626-0794. Top Graph, imprenta digital online, todo para tu comercio y todo para tu evento. Gigantografías, gorras y remeras personalizadas, cartelería y papelería comercial. También venta de insumos para sublimar, remeras lisas y productos para el gremio gráfico. Visítanos en www.topgraph.com.ar y en nuestra nueva dirección, Alcorta 482, Neuquén Capital. WhatsApp 299-503-003. Todo lo que estabas esperando de un kiosco lo tenés en el 6242 de la ciudad de Cipolletti. Kiosco Alonso, golosinas, chocolate, bebidas, librería, quiniela y el mejor precio de cigarrillos. Kiosco Alonso, la mejor atención en el 6242 de Cipolletti.
Kiosco Alonso, el clásico de Cipolletti. Unión Rionegrina de Yoga. Formación profesional. Brindamos profesorados, instructorados y especializaciones de diversos métodos y estilos. Somos sede oficial de la Federación Argentina de Yoga, la cual certifica Maestra Gallego Solange. Sumate también a nuestras clases de yoga, talleres, meditación y terapias holísticas. Comunicate hoy al 2994-670128. Los Arrayanes 736. Cipolletti. Instagram y Facebook. Unión Rionegrina de Yoga. Aromas Luz de Loto. Aromatizantes, difusores, perfumes femeninos y masculinos BioGreen. Saumerios, bombitas de limpieza energética y kits de defumación Sagrada Madre. Nuestra tienda ofrece una amplia gama de productos diseñados para mejorar tu bienestar y crear un ambiente armonioso en tu hogar. Desde los sutiles y relajantes aromas de nuestros difusores hasta los elegantes y sofisticados perfumes. Encontrarás algo que se adapte a tus gustos y necesidades. Búscanos en Instagram como Aromas Luz de Loto. Envíos Neuquén, Plotier, Centenario y Cipolletti. Atención profesionales del bienestar holístico. ¿Sos terapeuta, instructor, coach o emprendedor? Unite a nosotros y compartí tus conocimientos y experiencias. Patagonia Holística. Espacios dedicados para actividades, yoga, meditación y biodecodificación. Charlas simultáneas con figuras reconocidas. Imperdible. Reserva tu stand y sé parte de esta experiencia transformadora. Hasta 3 cuotas sin interés. Sé parte del evento que busca el bienestar integral y la conexión profunda. Patagonia Holística. Contacto WhatsApp 2993 240984. Instagram @patagoniaholística.nqn y asegura tu espacio hoy. Neuquén Producciones pone a su disposición los productos que llevarán al éxito a su empresa. 24 horas de programación, clásicos nacionales e internacionales y la conducción de especialistas y profesionales de la radio. De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10, recorremos el país del interior con el periodista Ricardo Huarte. Política, educación, la realidad sin fronteras. Miércoles, desde las 19 y hasta las 21 horas, nos preguntamos ¿qué pasa en Neuquén? La realidad de primera mano con el verdadero protagonista, el ciudadano. Conduce Raúl Omar Navarrete. Viernes, de 10 a 12. Abrimos la ventana del Valle con la conducción del periodista Jorge Sánchez y la profesora Nora Fernández para desarrollar los temas más importantes de la sociedad. Edición, producción y puesta al aire, Héctor Ricardo Huarte. Cada sábado desde las 9 a las 11 se suman los protagonistas de la semana en medios. Un recorrido por lo más importante de la realidad de la ciudad, la provincia, el país y el mundo. Con el periodista Ricardo Huarte. Desde las 11 y hasta las 14, la compañía perfecta viene con sonido estéreo. Conduce Ángel Po. Cada sábado te sorprendemos con premios y la mejor onda con la música que te gusta y la que vos elegís. La radio y el programa que te premian por escuchar tu música favorita. En Instagram, @sonidoestereo_22. La programación más exitosa para el éxito de su empresa o servicio. FM Cosmos 90.1. La señal del Neuquén sin fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1. Iniciamos sesión. Cierre de espacio publicitario. Activamos nuevamente tu frecuencia. Quédate con nosotros.
Transmite PPP 2146. Reinscripción 7017. FM Cosmos Sin Fronteras 90.1. Categoría E. Desde sus estudios y planta transmisora ubicados en Intendente Carro 2057, Neuquén Capital, Argentina. Titular: Héctor Ricardo Huarte. FM Cosmos Sin Fronteras. Y la señal del Neuquén. Cuando hay información, tu radio te lo cuenta. Saber lo que pasa no es una opción. Es una necesidad. A esta hora, noticias. Abrimos las líneas. Queremos escuchar tu voz. 2994-160903. 2994-209-610. FM Sensación. FM Cosmos 90.1. Es tiempo de estar actualizado. Sin Fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin Fronteras, Neuquén. Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. La ruta de la información nos lleva al norte de la Patagonia, a la provincia del Neuquén. Robaron por tercera vez en la escuela número 56 de la ciudad de Neuquén capital. Compartimos la entrevista con la directora Mónica Mella, Sin Fronteras. Se llevaron ventiladores que estaban en la pared, los arrancaron, y además algo que la verdad que es vergonzoso lo que hicieron, que es además ¿no? del robo, una falta de respeto. Defecaron en la sala de maestros. Están indignados los directivos, están indignados los maestros y por supuesto los padres que también están aquí, pero vamos a dialogar con Mónica, que es la directora del establecimiento. Ya no saben qué hacer. Ciertamente, no sabemos qué hacer. Ayer me llamaron del sistema de alarma a la 1:30 de la mañana. Cuando ingresamos nos encontramos con todo desparramado, los ventiladores arrancados de las paredes, que cuestan tanto porque esos ventiladores los compró la escuela. Entonces es como decir una más. Esta vez entraron por el patio interno, ingresaron por un aula y se volvieron a ir por esa aula, pero intentaron arrancar el sistema de alarma para poder ingresar a la dirección. Es lamentable. Nosotros estábamos exigiendo y estamos exigiendo al Consejo seguridad, que nos pongan un vigilante, un sereno o los adicionales de policía. Hoy cuando nos comunicamos nuevamente con el Consejo, la que está interviniendo en todo esto es Lorena Almendra, la directora de nivel inicial. Entonces ella se comprometió con que esta noche nosotros tenemos adicional. Pero a esperar a llegar a este momento, porque ingresaron, hicieron destrozos y ya conocen la escuela, todos los movimientos de la escuela por dentro. ¿Creen que estos 3 robos son las mismas personas? Sí, es el mismo, porque es la misma forma de entrar. Arrancan la reja, que es como una especie de alambre de gallinero, y lo arrancan e ingresan. Pero eso es lamentable, ingresan a la escuela, hacen destrozos y es cosas que nosotros compramos con la comunidad, porque nosotros hacemos rifas, hacemos todo lo posible para que los chicas tengan todo. Ahora, por ejemplo, nosotros no tenemos material de educación física, porque hace un mes se llevaron todo de educación física. ¿El guardia que van a poner lo van a permanecer, digamos, varios días o cómo va a ser eso? ¿Qué les dijeron? Lo único nos dijeron de que para poder en el día de hoy estar más tranquilo van a poner un adicional y van a ver y sacarlo rápido la seguridad de la noche. Pero nosotros necesitamos, antes de las 4, de las 6 de la tarde, yo necesito estar segura que alguien va a ver acá a la noche. ¿Cuántos chicos asisten tanto en el turno mañana como en el turno tarde? Nosotros tenemos una capacidad de 460 chicos. Sí, nosotros seguimos funcionando y igual hoy ha sido entrar mucha gente porque vino mantenimiento, vienen a mirar los del sistema de circuito de la alarma.
pero nosotros priorizamos la escuela y los chicos. Pero si esto sigue y no nos dan respuesta, y vamos a tener que suspender las clases hasta que nos pongan seguridad. Las únicas cámaras que pueden haber son de los negocios, pero dan a las veredas. Preguntamos la vez pasada cuando se llevaron todo lo de educación física. Hasta el momento, cuando vinieron el viernes, que hablamos con Omar Lara, dijo que iban a ver si la posibilidad de darnos algunas pelotas. Pero lo que pasa es que nosotros con las rifas y todo lo que teníamos habíamos comprado mucho material para discapacidad, trampolines, equipos para poder hacer motricidad. Entonces todo eso es caro y nosotros lo habíamos comprado. No sabemos nada, nosotros le comunicamos a la familia que si sabían algo nos informen, pero no lo sabemos nada. Bien, bueno, vos sos papá de un alumno. De una alumna de primero. Bien. Esto pasa seguido, la zona también hay jardines maternales, sufren inseguridad habitualmente. ¿Creen que con rondines a toda hora podría ayudar a que baje la inseguridad? No, yo soy vecino también del barrio y el barrio últimamente está cada vez más peligroso. Los rondines pueden llegar a servir para una casa, pero una institución como esta realmente merece un guardia. Porque ya saben cómo entrar, no hay gente y de que suena la alarma hasta que viene un directivo o la policía, por ahí hacen destrozos. No es solo robar, muchas veces entran y rompen. Cualquier cosa que rompen en la escuela es una institución y es muy difícil de reponer. ¿Por hacer daño? Solamente para hacer daño, hay veces que solamente para hacer daño. El otro día se llevaron elementos de educación física, que por ahí son pelotas, les pueden llegar a servir, después el resto de las cosas no las pueden usar. ¿Y creen que pueden ser menores o son del barrio? ¿Qué piensan? El barrio está peligroso, son jóvenes más que nada. No sé si menores, pero son jóvenes. Y no sé si vienen, porque los chicos cuando a veces entraban en las vacaciones, entran a jugar al patio pero no rompen nada. Acá se está entrando a la escuela y se está rompiendo las cosas. Lo lamentable es eso, que se rompe y lo que se rompe no se puede recuperar. Desde el equipo directivo se habló con la policía, se habló también con el consejo, pero bueno, más que eso no se puede hacer. Por eso nosotros ahora nos estamos organizando como padres para poder exigir lo que nos merecemos, que es tener una escuela que pueda mantener las cosas que son útiles. O sea, el mobiliario de la escuela no tenemos que romperlo, lo tenemos que cuidar. Y hoy por hoy el consejo lo que tiene que hacer es poner una seguridad. No exigimos ni siquiera 24 horas, estamos exigiendo que en el momento que la escuela esté sola, después de las 5 de la tarde, ahí ya podría venir un guardia. Y quedarse hasta el día siguiente a las 7:30, 8 que entra el equipo directivo. Tierra del Fuego y Richere instalaron un domo hace 3 meses, 2 meses. Tenemos que retener a la vuelta. O sea, es un lugar donde debería haber seguridad. Pero bueno, eso también pasa en todas partes, toda la ciudad está peligrosa. El barrio este se ha puesto peligroso cada vez peor, está hace 2 años, está cada vez peor. En un principio creímos que era un hecho aislado, entonces lo manejó el equipo directivo. Cuando empezamos a ver que fue reiterado, ahora nos estamos empezando a organizar. La idea era de no hacer tanto ruido, pero creemos de que sí es la forma de poderlo hacer, porque si dejamos que el consejo empiece a actuar, se empieza a dilatar. Entonces, como padres, nosotros necesitamos que las instituciones se cuiden. La forma de poder cuidar la institución es a través del consejo. Los padres somos parte de la escuela, entonces tenemos que exigir lo que nos merecemos, que es una educación digna. Los materiales que tenemos los tenemos que cuidar. Y el consejo tiene que ser el responsable de cuidarlo. La seguridad que había en la escuela ya no sirve. Tenemos también la negligencia de las personas de CBS, que era quien mantenía el sistema de alarma, que las 2 veces sonó y no dieron aviso. Tercera vez dieron aviso. Si hubiesen dado aviso, el equipo de música capaz que no se lo hubiese llevado, que fue lo que perdimos el asalto del jueves pasado. Y teníamos la palabra tanto de la directora como de uno de los padres. Están muy enojados y es lógico. 3 robos en 1 mes y 10 días. Este último robo, además, bueno, de lo que hicieron, el desprecio por la institución, ¿no? Por lo que es un establecimiento escolar con un montón de niños que vienen habitualmente. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.
Javier Milei, piloto de sus propias tormentas, el gobierno pierde imagen positiva, pero surfea crisis que dejaron malheridos a otros presidentes cuando parece que la gestión del gobierno bordea el abismo. Un cambio de timón salva a la administración mileísta, toda una novedad en la lógica política. En los primeros 10 meses, el presidente Javier Milei no deja de crear sus propias tormentas, a veces calculadas y a veces autoinfligidas. El gobierno pierde imagen positiva, es cierto, pero surfea crisis que dejaron malheridos a otros presidentes. Ahí está Mauricio Macri. Como parámetro, el veto jubilatorio de Milei fue una escalada inédita en el nivel de vacas sagradas sacrificadas en el altar mileísta. Sin embargo, no tuvo la gravedad que alcanzó el tema previsional en diciembre de 2017, en plena presidencia de Mauricio Macri, que creó una crisis política extrema, con su manifestación brutal en la calle, con arquetipo y todo, el gordo del mortero. Y también está el ejemplo de Ricardo López Murphy, para contrastar su ajuste de 2001 y sus efectos políticos terminales con su salida del Ministerio de Economía a solo 15 días de asumir, con el ajustazo histórico de Milei y su ministro Luis Toto Caputo, ungido como héroe por el presidente. Contra todos los pronósticos, el líder de La Libertad Avanza viene rearmando como piloto de tormentas el instrumental de vuelo para navegar la crisis económica y social argentina que le toca gobernar. Primero, una alianza con el PRO que se dobla hasta lo imposible, pero no se rompe hasta ahora. El fin de semana todo pareció indicar un quiebre entre Milei y Macri en el tema ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario, que finalmente no se dio. En la presidencia de Cambiemos, la lógica universitaria fue un problema, ese desconcierto de un macrismo al que le quedaba lejos el clima de los claustros universitarios quedó sintetizado en diciembre de 2015, cuando el ministro de Educación de entonces, Esteban Bullrich, intentó nombrar al productor de televisión Juan Cruz Ávila, con poco asiduidad a las rutinas de la universidad pública, como secretario de Políticas Universitarias. Terminó renunciando antes de asumir. Con los años, PRO y el macrismo desarrollaron mejores instintos en esos temas, por eso el veto los puso entre la espada y la pared. Finalmente, el PRO desdijo todas las especulaciones del fin de semana y en un comunicado oficial anunció su voto ratificatorio del veto presidencial. Cada día que pasa, PRO institucionaliza cada vez más el rol en el que lo arrincona la lógica mileísta. Se convirtió en el jamoncito del medio, podríamos decir, en el lenguaje de Victoria Villarruel, entre Milei y Cristina Kirchner. ¿Desapareció el centro en la Argentina? No tanto. El PRO de Macri quedó desplazado a ese centro, aunque sostiene una racionalidad macroortodoxa en lo económico, como Milei es lo más centro que hay hoy. En el tono, en principio, el comunicado divulgado es una muestra clara. Le reclama al gobierno una paritaria que traiga tranquilidad a alumnos y docentes. Todo el fraseo del comunicado está en las antípodas de la verba salvaje de Milei. En cambio, elige un tono de adulto responsable para traducir la retórica de adolescente indómito de Milei y evita la lógica facciosa. Lo hace de dos formas. Por un lado, da su apoyo, pero con cuestionamientos y poniendo límites al gobierno que se esfuerzan por ser constructivos. Por el otro, cuestiona para destacar lo que lo diferencia de Milei. La primera línea del comunicado es central. El PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. La agrupación de Macri sabe los riesgos que corre vetando una ley que la comunidad universitaria apoya. La enunciación de sus principios programáticos es un intento de no desaparecer tras la lógica de confrontación libertaria con la educación pública. También destaca la gestión profesional y eficiente que el gobierno no tuvo y de la que el macrismo se enorgullece. Para el PRO, la gestión importa, dice el comunicado, y finalmente plantea el fundamento del apoyo al veto, la coherencia con el apoyo ya dado y con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Con esa decisión, Macri busca tomar distancia de la tibieza que se le atribuyó
en su gestión presidencial a la hora de concretar su propia visión de país, especialmente la económica. Tibio es una imputación que viene, en parte, desde la esquina libertaria. Pro arriesga perder el favor de parte de sus votantes en el presente. Macri está mirando el futuro. Si la economía finalmente toma vuelo, la ciudadanía va a acompañar y olvidar. Ahí renace una oportunidad de recuperar protagonismo. El equilibrio fiscal, ese que flota en todos lados. Segundo, entre el instrumental de tormenta que maneja Milei, está la falta total de pudor con la que asume el veto como mecanismo de gestión para fundar la Argentina en la que cree. La decisión de apelar a cuanto recurso legal aporte el sistema democrático hasta tensarlo en extremo, hasta el punto de recurrir a la vía judicial en caso de que el Congreso logre sostener la ley de financiamiento universitario. El ministro Caputo lo anunció el domingo. El argumento es que esa norma vulnera la ley de administración financiera, que exige determinar la fuente de financiación de todo nuevo gasto, el ejercicio del poder por todos los medios válidos. Son lecciones del modelo Bukele, pero también del modelo Macri 2015. En Bukele ve el espejo de su dificultad para aprobar leyes y un camino posible para sortear ese obstáculo, el veto recurrente. En sus 2 primeros años de gobierno, Bukele firmó 65 vetos. El modelo Macri 2015 se focaliza en la estrategia de creatividad legal para nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, primero en comisión, y evitar las trabas que podía poner la oposición en el Congreso. Esa astucia política legal generó una fuerte polémica en diciembre de 2015. Finalmente, fueron nombrados a través del acuerdo legislativo. Tercero, la pedagogía de Estado que ejerce en cada oportunidad que le da la batalla cultural. Milei y sus más cercanos están convencidos de que así fue como se convirtió en la alternativa política argentina. Si pudo convencer a la ciudadanía de la necesidad del ajustazo total y las bondades de la emisión y el déficit cero, también puede hacerlo en otros terrenos, creen. Eso, en realidad, no está tan claro. Milei es más creíble en su visión de la macro que en asuntos ajenos a la economía, como la administración de la educación y la salud. Cuando lleva la lógica macro a la gestión de la salud, sin traducción alguna que atienda a la especificidad de esas otras esferas, encuentra límites. Se los pone la reacción de la ciudadanía o de los sectores afectados, que el mismo gobierno agita y cohesiona. El viernes pasado se dio un ejemplo claro. Con la asunción del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, llegaron versiones firmes de cierre del Hospital Laura Bonaparte. Este lunes, 3 días después, el cierre se convirtió en reestructuración, según explicó el ministerio. Con el reclamo universitario, lo mismo. El gobierno manejó el tema como subtema de su batalla de racionalizar la financiera de la universidad, sin entender las derivaciones sociológicas. Como remedio, Milei saca del manual de vuelo, entormenta otra vez el veto y la puja para ratificación. El miércoles se sabrá si funciona o no. Por ahora ya tiene el apoyo del PRO. Pero no todo es color de rosa. En Argentina hay un mercado que, como todos, funciona de manera imperfecta, pero funciona. Es el mercado de la política. En las últimas semanas, especialmente con el tema jubilaciones y aerolíneas argentinas, Milei logró la apertura del mercado político, cuya demanda no encontraba ninguna oferta en la góndola política más allá de Milei. Pero hay provisión de oxígeno. A Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof les dio oxígeno y también los obliga a reciclarse. Con ese reciclado, el kirchnerismo recupera algo de fuerza. Desde México, a donde viajó para asistir a la asunción presidencial de Claudia Sheinbaum, Kicillof elogió al Perón ortodoxo de 1951 y a la búsqueda de productividad. Las lecciones de Milei están convirtiéndose en naturaleza. Si alguna chance tiene el kirchnerismo o el peronismo de salir de su crisis estructural, es renovando sus ideas, aceptar el camino de los países más prósperos de la región y que la macro ordenadas y la ortodoxia fiscal es la condición necesaria para la mejora económica.
Sin mejora de la economía no se ganan elecciones, o sí, pero no se sostiene el poder. Cristina Fernández de Kirchner publicó el lunes una nueva carta, 5 páginas para aceptar presidir el Partido Justicialista. Culpó al macrismo de proscripción durante la presidencia de Cambiemos. Llamó a Milei showman economista en la Casa Rosada, transformado en espectáculo de mala calidad. Y se hizo una pregunta pertinente para el kirchnerismo y el peronismo. ¿Cómo es que el peronismo dejó de ganar elecciones y sufrió derrotas históricas en manos de un Macri o un Milei? Su objetivo es enderezar y ordenar a un peronismo que se desordenó y se torció. La radicalidad de Milei es un incentivo para iniciar ese camino. Es tiempo de estar actualizado. Sin fronteras. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin fronteras, Córdoba. Sin fronteras. Nos trasladamos al centro de nuestro país, a la provincia de Córdoba. El PRO apoyará el veto de Milei al financiamiento universitario. ¿Cómo votarán los cordobeses? Menos de una semana después de la marcha universitaria federal, el gobierno se acercó el lunes al número que necesita para sostener el veto presidencial al proyecto de financiamiento de las instituciones educativas que aprobó el Congreso, aunque mantiene las negociaciones con los gremios docentes para tratar de destrabar el conflicto, por el momento sin éxito. Finalmente, tras largas horas de incertidumbre y ante la atenta mirada de las autoridades nacionales, el partido liderado por Mauricio Macri emitió un comunicado en el que anticipó que va a apoyar al oficialismo en el recinto, aunque también expresó algunas críticas al Poder Ejecutivo. Este informe, Sin Fronteras. De insistir con el veto, es decir, que no se lo den vuelta los diputados, y ahora alguna chance aparece. Sí, fundamentalmente porque el principal aliado que tiene la Libertad Avanza es el PRO. Macri había hecho un pronunciamiento en favor de la universidad pública y hoy cambió. Jorge contaba, reuniones el fin de semana, sobre el filo de la semana próxima. Y bueno, emitió este comunicado del PRO donde plantea una serie de cuestiones, ha dicho objeciones, pero la médula del comunicado es que ellos están dispuestos a acompañarlo a Milei en el veto, en el rechazo a la ley que aprobó el Congreso por amplio margen hace apenas algunas semanas. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, la Cámara de Diputados tiene 257 integrantes, pero se especula, en las últimas sesiones está habiendo entre 15 y 20 ausencias que podrían estar ahí, entre 15 y 20 los ausentes, con lo cual los 2/3 se te bajan a otra cosa, digamos, cambian muy significativamente. Pero sin ausentes, ¿cuánto necesita el gobierno? ¿86 votos? 86 necesita. O sea, en realidad es la oposición la que necesita 2/3, sería para insistir con el veto. Con lo cual... en contra del veto, digo, para insistir con la ley. En este momento están más o menos entre 158 y 162 voluntades, votos a favor de la ley para sostener la ley y rechazar el veto. Esto depende mucho de cuántos sean los ausentes, porque te baja mucho. Estaría ahí entre 160 y 161 más o menos, y a favor del veto te quedan 72, 78, obviamente hay todavía algunos indecisos, hay un margen para que cambien de posición, algunos que pueden llegar a ausentarse y de esta manera colaborar con el gobierno y bajarle el número que necesita para llegar a los 86 no llega de ninguna forma, eso ya está absolutamente claro. Hoy tiene la Libertad Avanza menos 1, de la diputada Arrieta que se fue expulsada, tiene el PRO menos 1, que ya dijo que no vota, y algunos que están ahí en duda, y de los radicales, de los 5 que habían acompañado la otra vez, quedarían 2. Picat acá en la Universidad de Córdoba dijo que sí va a abstener, pero todo parece indicar que va a votar. Yo a Picat lo escuché decir que va a votar a favor del gobierno. Hoy tuiteó una cosa distinta a lo que le dijo al rector de la Universidad de Córdoba, y que va a votar en contra, o sea, para sostener a favor del gobierno, para sostener el veto. Y te queda alguna del legislador provincial, pero va a perder votos respecto a aquellos famosos 87 héroes, pero va a estar ahí muy al margen, muy probablemente con
15, 18 ausentes, sean el tercio, estén entre los 72 y los 74 ahí, arañando la posibilidad en una sesión que puede llegar a ser muy extensa y se puede definir por 1 o 2 votos para un lado o para el otro. Bueno, no, que la posición de Macri, hay que ver ahí, pero no trascendieron los detalles de reunión con Caputo, ¿no? Porque ¿qué sostenía Macri? ¿Qué le dijo a Caputo y le dice al gobierno? Perdón por el uso de las palabras, porque dicen que esa fue la palabra que usó Macri. Ustedes nos boludean como que nosotros no importamos porque los votantes nuestros son los votantes de ustedes, pero llegado el caso nos necesitan para votarles a favor las leyes y encima después nosotros le votamos a favor las leyes y ustedes empiezan a hablar cualquier cosa de nosotros. Entonces el planteo de Macri fue una cosa relativamente lógico el planteo. Es decir, che, si no necesitas, actúa como si no necesitara. Actúa de forma coordinada. Porque actúa como si no lo necesitaran, pero sí, después la lo famosa necesitan. mesa parlamentaria que iban a hablar, que se habló después del veto de los jubilatorios, quedó en la nada. Supuestamente hay una nueva oferta, no sería muy distinta a la anterior, pero una nueva oferta salarial para tratar de ver si se descomprimen los ánimos antes del miércoles, cosa que parece poco probable. El presidente del bloque de radicales en el Congreso de la Nación, mejor dicho en la Cámara de Diputados, es Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo en algún momento perteneció a Evolución, a la línea del Toto, después se distanció. Sí, hoy está abiertamente enfrentado. De Lustó. Y en la votación para sostener el veto de la ley de jubilaciones, terminó votando por no sostenerla, digamos. O sea, por mantener la ley, por no sostener el veto. Lo mismo va a hacer ahora. Bueno, la que hemos anticipado y sostuvimos en todo momento. Hay que recordar que esta propuesta de financiamiento universitario es una propuesta nuestra, de manera que vamos a insistir y en esta oportunidad creo que vamos a tener el número suficiente para que no prospere el veto. Usted además es jefe de bloque, ¿qué va a pasar con las voluntades del radicalismo? ¿Puede haber votos que apoyen el veto? Estamos trabajando para que no. Tengo cifras expectativas de que no. La cantidad de radicales que no avalen el veto. Luis Picat, su colega, estuvo tuiteando algunos gráficos que hacen pensar que podría apoyar el veto y votar distinto de lo que usted plantea. Luis es una persona muy seria, muy honesta intelectualmente. Él ya en la vez pasada no estaba de acuerdo con esto y se ausentó de la votación. Absolutamente razonable. El gobierno exagera en los números. Objetivamente no es que la universidad no tiene que formar parte del ahorro, también lo tiene que formar, pero objetivamente se le ha dado un ajuste más grande al conglomerado de universidades del país que el promedio del sector público. Han perdido un 30% de poder adquisitivo los docentes, los no docentes, y generalmente el gobierno contesta con exageraciones. Si los pronósticos se cumplen, ustedes y su interlocutor podría estar votando de la misma manera que Unión por la Patria, que el kirchnerismo, y distinto al PRO, que es su aliado en Juntos por el Cambio. ¿Lo incomoda esa situación? ¿Le genera algún tipo de inquietud? Me parece que es una chicana y que el país así tampoco puede avanzar. Porque yo ahora te puedo enumerar un conjunto de iniciativas parlamentarias. En la sesión pasada el PRO votó con el kirchnerismo algunas cuestiones vinculadas a la cultura. El gobierno articula el voto con el kirchnerismo por la designación del hijo. Nosotros no estamos articulando nada con nadie. El kirchnerismo tenía propuestas en materia jubilatoria y en propuestas de universidades que eran verdaderamente un despilfarro. Yo hace 10 meses que estoy en conversaciones con el gobierno para que le encuentre una salida de alguna otra manera. Se tendría que haber resuelto con la paritaria entre el Ejecutivo y las universidades. No lo resuelve el gobierno, lo patea, lo dilata, lo agrava y termina cayendo acá. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. La boleta única y el nuevo poder de los intendentes. El análisis de Daniel Vilota. Compartimos esta entrevista Sin Fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. ¿Cómo te va? Vamos a hablar del cambio significativo que introduce al sistema electoral la boleta única de papel y cuáles son los efectos políticos que esta novedad trae. Lo primero y muy importante, obliga a desdoblar la elección de cargos nacionales de la de provinciales, aunque la organices el mismo día o días distintos. Dicho con más claridad, por la boleta única de papel solo se va a poder elegir con exclusividad presidente y vice, senadores y diputados nacionales.
En la otra boleta, la más conocida, también denominada sábana, se van a elegir los cargos provinciales: gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales, consejeros escolares. Es un cambio muy importante porque va a limitar el alcance de los liderazgos electorales de orden nacional. O sea, el intendente que se colgaba de una no solo el intendente, diputados, claro, senadores. ¿Cómo era con la boleta vieja? Si estaba Cristina, arriba, ella recolectaba los votos para que los demás candidatos sean electos sin importar demasiado quién ocupaba los cargos. Esto cambia ahora, sobre todo porque a partir de la boleta única, por ejemplo, el gobernador pasa a ser de nuevo un cargo relevante. Es decir, es alguien que tiene que atraer votos. Pero más que el gobernador, probablemente, o el gobernador va a tener que expresar a los líderes locales. Aquí sí hablamos de los intendentes. Y sobre todo estamos hablando, Pancho, de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y en particular de los del conurbano. ¿Por qué? Porque esta ley, con la que el PRO venía insistiendo desde el 2007, está pensada para 2007. Para quebrar la hegemonía del peronismo, la hegemonía electoral en la provincia de Buenos Aires. Seguro que si llamamos ahora a un legislador del PRO que trabajó en esto, nos va a decir que no. Pero si lo pudiéramos hipnotizar, tal vez reconozca que es así. Porque acá el problema es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esto es así? Y lo recordamos. Porque la provincia de Buenos Aires concentra al 38% del total de electores del país y el conurbano a 2/3 de los electores de la provincia. Quiere decir que si controlás la provincia de Buenos Aires, sos un interlocutor inevitable para una administración central. Si sos del mismo color político y mucho más si sos de un color político distinto. Quiere decir que quien tenga la provincia está determinando el grado de gobernabilidad de un gobierno. Este es un dato muy importante. ¿Sí? ¿Por qué los intendentes se vuelven ahora un gran protagonista? Pensemos con un ejemplo práctico: 2025, elección en la provincia de Buenos Aires. El cargo más importante en disputa va a ser el de diputado nacional. Supongamos, simplemente es hipótesis, Cristina candidata, primera candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Karina Milei por La Libertad Avanza. Cristina para aprovechar su liderazgo electoral en el conurbano, Milei que designa a su hermana como candidata a presidente aprovechando el valor de su marca como apellido. Probablemente las dos ayuden a hacer una buena elección con la lista de diputados nacionales, no con la de provinciales. Ahí cada partido político va a tener que pensar en las 8 secciones por lo menos un candidato que traccione votos. Ventaja para el PRO, la UCR y Unión por la Patria, que tienen candidatos intendentes y que dentro de la jurisdicción de cada municipio son sin dudas el personaje más conocido, e incluso en los límites. Entonces, probablemente los intendentes van a conseguir en esta elección lo que no les pasó en las otras, es decir, dejar de ser ignorados. ¿Me explicas bien cómo va a ser la boleta? Vos vas a entrar al bien para gente que le cuesta... Ahora te voy a mostrar el modelo. Ahí la tenés, mirá. A ver. Este es un instructivo que está distribuyendo la Fundación Pensar. Mirá. Si vos ves, verticalmente están los partidos políticos y horizontalmente los cargos en disputa. Donde un partido no pueda presentar cargos, va a haber un cuadrado así, recuadro gris. ¿Qué hay de importante aquí, Pancho? Porque este modelo no es... ¿Esto es una boleta de qué? ¿De elección presidencial, por ejemplo? Es un modelo que se va a aplicar de boleta única. Este está copiado del sistema mendocino. Okay. Sin embargo, el original sufrió un cambio. Vos acordate que esta ley se votó por primera vez en diputados hace 2 años, pero para que la apruebe el Senado tuvo que ser modificada. Por eso volvió a diputados. ¿Cuál es la modificación? Las provincias de Santa Cruz, Neuquén y Río Negro le exigieron al gobierno nacional que elimine el casillero que permitía votar boleta completa. Es decir, vos ponías una sola cruz y no tenías que mirar el resto de las categorías. Votabas el partido. Ahí dice Partido Mafalda. Partido Mafalda. Votabas arriba y votabas todo. Ahora ya no se puede. Beretilnec, Figueroa y Vidal le dijeron al gobierno: si no eliminan ese casillero, no los acompañamos más en el Congreso. ¿Por qué no quieren eso? Porque son partidos provinciales, es decir, nunca tienen un candidato a presidente propio. De hecho, con la boleta anterior, armaban un delivery de candidatos a presidente. Repartían la boleta de papel con las de otras candidatos a presidente. ¿Qué es lo que buscan con esto? Evitar de nuevo el efecto arrastre, que si vos votaras a Milei,
no puedas arrastrar a la eso lista. queda claro. ¿Y el voto en blanco qué pasa? Porque hay gente que puede decir, bueno, no, yo abajo no voto. Bueno, pero ahí no es considerado en blanco el voto, ¿sí? Vos tenés que votar, vos podés votar. Lo que alienta a lo que plantean los partidos provinciales es que combines, ¿sí? Tu voto en blanco es si no pones boleta. Claro. Entonces, ¿okay? Vos vas marcando con una cruz por categoría, pero ¿qué pasa si yo no lleno, por ejemplo, la segunda? No votás. ¿Y no es voto en blanco eso? No. ¿Por qué va a ser voto en blanco? Vos votás solo la candidatura, suponete a presidente, y no votás a senador. Es como no ir. ¿Eh? ¿Es como no ir? No, no es como no ir. Vos votás al presidente y no votás al resto de la lista. Lo que hace es más trabajoso el comicio. ¿Cómo lo computás? Y por ejemplo, en senadores, ¿cómo se considera? Ese voto no está. No está tu voto. Vos votaste a Milei de presidente, pero no votaste en Neuquén a su candidato a senador. Acordate que la boleta ahí va a tener solo 3 opciones cuando sea una elección nacional. Presidente, senador, diputado. Se te acabó la boleta. Claro, pero si vos no ponías hoy una boleta, no es como el voto en blanco. Exactamente, si no pones la boleta. Lo que sí te permite la boleta es no elegir todas las categorías. Ajá. Lo que antes vos hacías cortando, ahora lo resolvés. ¿Qué ventaja tiene esto? Que evita el robo de la boleta en la elección nacional. En la elección provincial o en la de intendentes, el robo de boleta va a ser un instrumento de poder. Bueno, y quería preguntarte eso, ¿no? De el tema del clientelismo, si esto lo transparenta. La provincia de Buenos Aires no va a adherir a este sistema. La única adhesión, por otra parte, que podés hacer, Pancho, es replicar el formato. No es que te podés colgar de la boleta. Vos podés adherir a una boleta única. Problemas para Kicillof, que esta mañana ya dijo que no va a adherir a este modelo. 1. Tiene que resolver en un mes si modifica la ley PASO. Porque la ley PASO en la provincia obliga a la simultaneidad con la nacional. Y acá ya tenés un desdoblamiento de hecho. Segundo problema, tiene que licitar urnas y boletas. Y el más importante, probablemente le toque custodiar el comicio. Con lo cual va a tener que distraer efectivos en una provincia que tiene como principal problema a la inseguridad. Déjame que te cuente la enorme euforia de los intendentes con la boleta única de papel. A ver. Porque ya no se sienten amenazados, acordate que se relativiza el liderazgo nacional de arriba, claro. De Cristina ni de la Cámpora. Es muy difícil que vengan y te digan, Pancho, si no me das la lista, te planto un candidato mañana, viene mi mamá, iba a decir. Eso cambia todo. En la provincia de Buenos Aires cambia absolutamente todo, ¿no? Pues la manera de hacer política era esa. Los intendentes pasan al primer plano, tanto, Pancho, que seguramente los van a tener que considerar no solo para la lista de legisladores provinciales. Suponte que las desdobla la fecha Kicillof. Una es en junio y otra es en octubre. En junio eligen los intendentes y legisladores provinciales. Con eso resuelto, me decía uno. Para la nacional me voy de vacaciones. A menos que tenga algo para defender. Quiere decir, probablemente le van a tener que dar lugares a los intendentes en la lista de diputados nacionales si quieren que esos intendentes trabajen la boleta. Si cambia todo el esquema de poder. Estamos de toda manera, Pancho, hipotetizando, tenemos que esperar que esto ocurra. Pero quiero contarte algo más que es interesante. Porque si todo esto pasa como le estamos describiendo, a este empoderamiento se le podría sumar otro con el que trabajan los intendentes. Y es modificar la ley 14836 que determina que los intendentes pueden ser reelegidos una única vez. Esta ley ya fue modificada, se sancionó en el 2017 y decía que la fecha para contar el primer mandato era 2015. En el 2021 se la modificó y esa fecha pasó a ser el 2019. Ahora quieren correrlo otra vez, ¿viste como los que borran la fecha de vencimiento? Y pasarla al 2023. Es que hace 2 años había 135 que quedaban en la calle y de repente... No, 135 son el total de los intendentes. Si esta ley no se modifica, van a quedar en el 2027 81 sin poder volverse reelectos. De esos 81, 50 son de Unión por la Patria y 31 de la oposición. De esa oposición, mucho más de 20 son radicales. Esto le da otro significado a la interna radical en la provincia de Buenos Aires de este domingo. Pasamos un pequeño aviso para quienes nos ven. La Junta Electoral reconoció como resultado provisorio la victoria de Unidad Radical, que lleva de candidato a presidente a Miguel Fernández. Esto, ahí lo tenés a Miguel Fernández. Este resultado no es reconocido por la lista de evolución, que lleva de candidato a Pablo Dominicini,
y tiene un plazo hasta mañana para ver si impugnan este resultado en la justicia. Dato importante, la mayoría de los intendentes radicales respaldó a Fernández. Probablemente los intendentes radicales van a presionar para que Fernández y la legislatura acepte esta propuesta del peronismo. ¿Vos le ves posibilidades de que prospere esto, me imagino? Estoy casi convencido, 97% que va a salir, Pancho. 97, así, anótalo con la inflación. Anótalo. Pero quiero contarte, ¿quién negocia en nombre de los intendentes peronistas con el radicalismo? Lo hace un ex intendente, no es el jefe, pero es reconocido por su sagacidad, por su habilidad, por su atrevimiento. Y aquí un pequeño homenaje artístico. Si vos me permitís, lo presento ahora. ¿Cómo no? Escuchá. No, lo conozco bien. ¿Te gusta? Bien. Sí, claro. Mira siempre de frente, con mucha decisión. Con decisión. Qué mirada profunda. Esperá, que ya llegamos. Ah, ya sé, ya me imagino por dónde viene. Pero con altivez. Ya tenés el spot. Ahí está. Es mi amigo el Puma, claro. Estamos hablando de Martín Insaurralde. Claro, me imaginé. Ahí está. Que es apodado de otra forma, el Chacal, ¿sí? Pero está cambiando. Lo están sustituyendo los intendentes el apodo por el Inactivo. Un poco burlándose de lo que dice el entorno de Insaurralde. Qué feo sobrenombre. No, pero porque insiste mucho en que se va a retirar de la actividad política, algo que no parece en este contexto. Los sistemas electorales y su incidencia en la política. Camila Perochena trata este tema en Odisea Argentina. Compartimos el informe Sin Fronteras. Vamos a las reformas electorales, porque estuvimos hablando de Dani estuvo hablando de la boleta única de papel y de los cambios que esto puede implicar. Entonces me gustaría que miremos reformas electorales que implicaron cambios importantes, que tuvieron un impacto importante en cómo los votos se traducían en bancas. Y voy a nombrar dos reformas principalmente. La de 1912, la Ley Sáenz Peña, un clásico, y una capaz menos conocida, que es la reforma del peronismo en 1951. Primero empecemos con cómo se votaba antes de la Ley Sáenz Peña, antes de la reforma de 1912, para entender el impacto de ese cambio. Lo primero que hay que decir es que antes de la Ley Sáenz Peña el voto era público. ¿Qué significaba esto? Que podía ser oralmente, uno podía hacer el voto cantado, o también podía ser escrito, pero donde vos en la boleta tenías que escribir el nombre tuyo, el nombre de la persona que votaba y de los candidatos que querías que fueran, que vos querías que fueran. No había una lista impresa. Vos escribías el nombre de los candidatos y cualquiera podía ser candidato. Entonces, después vos entregabas esa lista o lo hacías oralmente, lo que se contaba era individualmente cuántos votos tenía cada individuo, no un partido, no una lista. Esto es muy importante porque lo que va a aparecer después de la Ley Sáenz Peña, vamos a ver, es la lista impresa. Entonces, así se votaba antes de la Ley Sáenz Peña. En 1912 va a haber dos cambios importantes. En primer lugar, el voto se hace obligatorio y se hace secreto. Bien, estos son los dos. El secreto ya en 1905 empieza a ser, pero no importa, más allá de esto. Todo esto lo estudió Luciano de Privitelo en un libro muy interesante que se llama Historia de las Elecciones en Argentina. Y allí Luciano muestra, por un lado, cuando el voto se hace obligatorio hay un cambio fundamental, y es que el voto deja de ser un derecho y pasa a ser un deber. Y eso obviamente expande la cantidad de personas que van a votar en una elección. Pasa de más o menos del 25% al 80%. Si el porcentaje de personas que van a votar se amplía muchísimo, pero además el voto se hace secreto. Es decir, ya no es un voto público donde vos anotabas en un papel, sino que ahora aparece algo muy novedoso, que es el cuarto oscuro. Es decir, la ley establece que la gente tiene que entrar a un cuarto sin ventanas, donde puede estar aislado. ¿Para qué? Para evitar las presiones de las maquinarias electorales, y en ese cuarto, solito, con su alma, tiene que razonar y pensar a quién va a votar. Y esta incorporación del cuarto oscuro es lo que lleva a que aparezcan las listas impresas, tal como estuvimos votando hasta ahora. Es decir, estas listas donde aparecen ya los candidatos impresos. Pero lo interesante es que esto no aparecía en la ley. La ley Sáenz Peña no dice vamos a tener boletas donde aparezcan las listas impresas. Son los propios partidos los que dicen, para ordenar un poco la elección, esto de que cada uno ponga a quién quiere votar en su lista, imprimamos, es un problema. Entonces, imprimamos listas donde aparezcan los candidatos para de esa manera ordenar las elecciones y jerarquizar a los candidatos.
Pero lo interesante es que la gente, como esto no estaba establecido por ley, esto era una práctica informal, que los partidos empezaron a organizarlo, de poner listas en el cuarto oscuro, la gente ¿qué podía hacer? Podía llevarse su lapicito, borrar los candidatos que no quiero, o agrego, yo quiero que Pancho Olivera esté en esta lista, lo pongo a Pancho, yo puedo. ¿Por qué? Porque las candidaturas no se establecían judicialmente. Entonces, y esto fue así hasta 1931. Entonces, teníamos listas impresas, pero había borratinas. Vos entrabas, tachabas, decías, no, de estos 9, este no me gusta. Lo sacabas y metías tu en la urna y tenías que... Y después cuando la gente hacía el escrutinio, lo sacaban a ese. No es que iba la lista completa, ¿bien? Entonces, esto cambia ya en 1931, que ahí ya vamos a tener, es decir, los candidatos se tienen y las listas que aceptar judicialmente y ahí ya no se puede hacer lo de las borratinas. Ahora bien, la otra reforma electoral importante, además de la ley Sáenz Peña, que básicamente establece la forma en la que seguimos votando hasta hoy, ¿no? Digo, la ley Sáenz Peña es fundante en ese sentido. El peronismo va a tratar de hacer una nueva reforma electoral. Para el peronismo era muy importante hacer una nueva reforma electoral. ¿Por qué? Porque el peronismo quería transmitir una visión unanimista de su gobierno. ¿Qué significa esto? El peronismo quería tratar de mostrar en las elecciones que el pueblo era unánimemente peronista. Y tal como estaba planteado el sistema electoral hasta ese momento, la ley Sáenz Peña establecía que 2/3 de las bancas se las llevaba el ganador, 1/3 el que salía segundo. ¿Qué implicaba? Implicaba que en el Congreso el peronismo, si bien tenía mayoría, no tenía una unanimidad. 1/3 de las bancas, más o menos el 30% de las bancas, solían estar en la oposición. Entonces, ¿qué quería hacer Perón con la reforma electoral que va a impulsar en 1951? No, que eso, cómo se traducen en las bancas, el número de votos cambie. Y para eso es una reforma donde establece circunscripciones uninominales. ¿Qué significa esto? Parecido al sistema que ya nos ha contado Anita en algún momento en Estados Unidos. Se dividía una provincia en tantas circunscripciones como diputados se quisiera elegir, y el candidato que ganaba en cada circunscripción, el partido que ganaba en cada circunscripción se llevaba esa banca. Bien, entonces era un sistema muchísimo más mayoritario. Y a esto se le sumaba que el peronismo dibujaba las circunscripciones de una manera un poco arbitraria, de manera tal que se pudiera quedar con mayor cantidad de bancas que las establecidas. Esa ley electoral salió, se vota con esa ley en 1951 y te muestro, por ejemplo, cómo esa ley va a cambiar la forma en que los votos se traducen en bancas. Un ejemplo. El Partido Peronista en 1951 saca el 62% de los votos a nivel nacional y la UCR el 33%. Ahora bien, en bancas, ¿cómo se ve eso? El Partido Peronista tiene 135 diputados y la UCR 14. Es decir, la UCR había sacado 1/3 de los votos, pero solo tenía 14 de diputados en comparación con 135. Y esto se ve todavía... Ingeniería electoral. Ingeniería electoral total. Esa reforma electoral que le permite al peronismo mostrar cierta unanimidad. Es decir, bueno, el Congreso es casi todo peronista, prácticamente todo peronista, excepto una porción muy chiquita de la UCR. Por ejemplo, en Capital Federal, donde se dibujaron de una manera muy arbitraria las circunscripciones electorales, el peronismo sacó 53% y la UCR 42%. Pero el peronismo obtuvo 26 bancas y la UCR 6. Es decir, el cuádruple de bancas tenía el peronismo que la UCR, cuando tenía nada más que el 10% más de los votos, ¿no? Entonces, esa reforma electoral fue clave para mostrar cierta unanimidad. Digamos que esa reforma electoral funcionó solamente en esa elección, porque después, cuando Perón va a ser derrocado, se va a derogar la reforma electoral del 51, se vuelve a la ley Sáenz Peña, pero con una modificación muy importante, que es la representación proporcional. Ya no es el sistema de 2/3. Exacto, que es el que queda hoy, el sistema DONT. Entonces, ahí, digamos, podríamos decir, tenemos el arco de lo que nos lleva a... que establece cómo votamos hasta el día de hoy. Y bueno, ahora el año que viene cambiará ese sistema con la boleta única. Veremos el impacto, si el impacto es tan grande como fue la ley Sáenz Peña o la del 51. ¿No? Es muy probable, sí. Yo creo que ni nos imaginamos. Ni nos imaginamos. Los protagonistas están en contacto. Sin Fronteras. ¿Qué hay detrás del debate por las universidades públicas? Ana Iparraguirre trata el tema en Odisea Argentina y lo compartimos, este informe, Sin Fronteras. Universidad y carreras políticas. Bueno, la pregunta, pasaron muchas cosas con la universidad la semana pasada.
Claro, sin ir más lejos, la marcha. Pero a raíz de eso, una de las cosas que no se le prestó tanto la atención es este comunicado que hizo la oficina de presidencia, que yo te traje acá, donde Milei da a entender algo interesante, que es cómo se imagina él que va a ocurrir después de esta marcha, cómo se va a empezar a ordenar y a organizar la oferta electoral. Vos viste que en una elección es lo que te ofertan y lo que elegís, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le va a dar la política, qué le va a ofrecer al electorado en el 2023? Y da los primeros indicios de lo que él se imagina, y dice ahí en la carta que felicita a Cristina Kirchner, a Massa, a Lustó, Rodríguez Larreta y Carrió por sincerar la conformación de un frente de izquierda y de defensa de los privilegios de la política. Dice dos cosas interesantes ahí. La primera es que él se imagina que esto que se le va a ofertar a la ciudadanía va a estar dividido ideológicamente, de izquierda y de derecha. Y la segunda insinúa que quiere una polarización, la casta de un lado, toda junta, y él solito del otro. Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Y vos estás viendo que eso puede llegar a ocurrir? Que bueno, yo lo dividiría en estas dos cosas, ¿no? Si empezamos por el tema ideológico, hasta ahora, claro, Juntos por el Cambio, por ejemplo, no era una coalición ideológica, ¿no? Adentro tenías derecha, izquierda, tenías de todo. Él plantea que acá vamos a tener la derecha y la izquierda, pero la pregunta es, ¿le alcanza con esta coalición ideológica? Y yo te traje acá un gráfico muy interesante que hizo la gente de Pulsar UBA, donde le pregunta a los ciudadanos muchas cosas, ¿no? Cómo se sienten respecto de la sociedad, de cuestiones sociales, de la economía, del rol del Estado, que recién hablabas con Pablo Nopov, y lo dividen en 4 cuadrantes, ¿no? Mirá qué entonces, en el hemisferio norte estarían los que son más privatistas, ¿no? Los que quieren un Estado más chiquito, ¿no? Un Estado menos presente. 25 y 27. Porque a la derecha tenés los que son, en el cuadrante superior derecho, el 25 naranja, son los que son privatistas, un Estado chico, y son conservadores ideológicamente. Al lado de eso, el 27 son privatistas en lo económico, pero progresistas. Déjame ponerle nombre, a ver, de la izquierda, el 27%, un Rotzinger, por ejemplo, podría ser. Y a la derecha podrías tener la Villarruel en el 25%. Después tenés abajo estatistas conservadores, el 13%, que podrían ser un gobernador periodista del interior. Yarlora. Ponele. Y a la izquierda, estatista progresista, posiblemente más el kirchnerismo. El kirchnerismo me parece más, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es que si él dice, bueno, si yo me quedo solo con la derecha, se queda con un pedacito chiquitito de toda esta torta, que le alcanza y decir, bueno, yo me quedo solo con ese 25% privatista conservador, pero es un 25%. En una elección fragmentada con muchos pedacitos chiquitos, el 25% capaz que te alcanza para ganar o salir segundo. Pero si esto se polariza y vos enfrente tenés un 50%, posiblemente te interese pescar dos de esos segmentos. ¿Dónde pesca Milei hoy? ¿En el de al lado? ¿En el amarillo? En el amarillo. Hoy Milei está en económicamente. Vos hoy tenés en Argentina una mayoría que económicamente es más privatista que estatista, y también tenés una mayoría que es más de izquierda que de derecha. Claro, entonces, es muy interesante esto, ¿no? Va a quedar, hay que ver si las medidas o el discurso varía en relación con esto. Claro, y bueno, y dependerá también del segundo factor, qué es lo que él se imagina, porque si él se imagina una polarización, tiene que ir a buscar ahí un 50%, no un 25%, porque te vas a enfrentar a una sola fuerza enfrente, no a muchas chiquititas. Pero si es algo más fragmentado, bueno, quizás con un pedacito más chiquitito te alcanza. Ahora, lo interesante es, bueno, podemos ir a un escenario de una polarización, porque no nos olvidemos que él llega a la presidencia con una fragmentación, con los 3/3, ¿no? De pasar de las dos coaliciones que se llevaban el 80%, bueno, ahora en la última elección se llevaron un 30 cada una, más o menos, punto más, punto menos. Entonces, esta polarización que él plantea, obviamente le conviene. ¿Por qué? Porque le permite controlar la agenda, si es una polarización entre dos, le permite lo más importante, seguir presentándose como la renovación. Él sigue siendo lo nuevo, porque si enfrente tiene a toda esta casta vieja que él incluyó en este párrafo al principio, él sigue siendo lo nuevo, y eso es importante porque en estas sociedades cambiantes con nuevas demandas
aparecen cada vez más partidos chiquitos. Malamud dice que en Ecuador, en Chile, en Colombia, tenés nuevos partidos que surgen, que no existían hace 10 o 20 años y que de alguna manera responden a estas nuevas demandas que tampoco existían. Pueden ser temas migratorios, temas de cambio climático. ¿Y qué pasa si la economía en esto, si supongamos que le va muy bien al gobierno o muy mal, eso desdibuja de algún modo esta estructura o no? Bueno, si le va muy bien, supongamos. Si le va muy bien al gobierno, va a querer una polarización mucho mayor, porque va a decir, soy yo, él va a tener un volumen muy grande si le va muy bien. Entonces va a decir, yo voy por un 50%, no tengo por qué achicarte. Si le empieza a ir mal, seguramente va a decir, yo voy por una minoría radicalizada pero leal, más al estilo Cristina, y si yo tengo un 20-25 que se queda conmigo, no importa cuán mal esté la economía. El famoso núcleo duro. Y ahí necesita que del otro lado esté lo más fragmentado posible. Fíjate, y cuando a la sociedad vos no le das opciones que responden a lo que quieren, las empiezan a buscar y las buscan por afuera, y ese es el mayor desafío que tiene Milei, y algo decía Pablo un ratito antes, ¿no? Si de las opciones que tiene no le gusta nada, bueno, la posibilidad de que surja una nueva opción que termine quizás superando a Milei es totalmente posible. Fíjate el caso de, sí, pero lo último que te digo, de Estados Unidos, donde cuando estaba Joe Biden como el candidato demócrata, empezaba a subir, yo te lo traje acá, pero subía el número de indecisos, y la línea violeta, fíjate, es el tercer candidato, Robert Kennedy Jr. Fíjate cómo a partir de que en la línea vertical del 21 de julio sale de la cancha Joe Biden y aparece Kamala Harris, ese número empieza a caer, empieza a bajar y termina en un 3%, porque tuvieron a dónde canalizar, no necesitan ir a buscar estas alternativas. Y el gobierno no tiene la idea de trabajar sobre la oposición para que vaya dividida, evidentemente. En este caso, él los está uniendo, ¿no? Eso es lo sorprendente, ¿no? Porque hasta ahora él estaba reinando solo con una oposición dividida, y acá pareciera que los está queriendo unir, y esa es una novedad que no habíamos visto hasta este momento. Hay que ver también si eso es creíble, ¿no? En la cabeza de la gente, si Carrió es lo mismo que Cristina Kirchner. También hay algunas alianzas que no son del todo creíbles, me imagino. ¿Y cómo sale la pelea Cristina-Quintela y todo eso, ¿no? Porque en algún punto hay que ver eso va a tener seguramente alguna... Pero fíjate que lo otro para mí que es muy interesante es que Milei, que vino a destruir el sistema político, está haciendo que el Congreso sea hoy más relevante que nunca, porque yo no recuerdo haber visto un Congreso tan relevante y tan activo como este que tenemos ahora, y parece que hay un revival de los partidos políticos, ¿no? Cristina peleando por la presidencia ahora del es PJ. Importante. Ahora no son importantes. No era importante la presidencia del PJ y ahora es importante. Mira qué interesante ese concepto. Argentina se hace sentir. Sin fronteras. Potenciamos el país del interior. Los protagonistas están en contacto con Ricardo Huarte y un gran equipo de producción junto a todas las emisoras asociadas a APAR FM, Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada, AFMER, Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos, integrados en FARVAP, Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Juntos somos la cadena más importante de Argentina, sin fronteras. Todas las voces se escuchan en cada rincón de la República Argentina, desde nuestro portal de noticias, www.noticiassinfronteras.com. www.noticiasinfronteras.com.ar. Los protagonistas están en contacto por todas las redes sociales y se comunican por WhatsApp 2994 160903 2994 20 96 10. En Twitter, @sfronteras. Seguinos en Facebook, Sin Fronteras Radio TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Fronteras Radio TV. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, recorremos el país del interior sin fronteras. Todas las voces, con valores, respetando la Constitución Nacional y la República. Los protagonistas están en contacto con Ricardo Huarte, Sin Fronteras. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras. Comuníquese con nosotros.
WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1. Si llegaste hasta aquí, esperamos no haberte defraudado. Hasta aquí hicimos Sin Fronteras, de lunes a viernes de 8 a 10. Volvemos muy pronto con una nueva edición. Sin Fronteras. Chau.